Les saludo nuevamente, muchachos. En esta oportunidad empezamos clases ya formalmente, de manera virtual obviamente, pero esta es la primera actividad. Yo les dejo el material en la descripción, se los dejo también en la plataforma para que lo descarguen y lo tengan ya en sus casitas, en sus tablets, en sus celulares, en donde sea que lo vayan a leer. Ya lo habíamos empezado, es parte de lo que vimos en las clases en estas semanas anteriores. Literatura medieval. De hecho, si ustedes recuerdan, comenzamos ya un poco con Dante, leímos parte del infierno, de hecho leímos el último círculo, vimos cómo Dante va pasando hasta el purgatorio, sabemos que luego viene un paraíso y demás, y dijimos de la importancia de este autor, pues por conformar un idioma, ¿no? Porque toma, por así decirlo, palabras de ese idioma extendido que era el italiano y conforma una lengua única. De hecho, de ahí parte, digamos, es la construcción del idioma italiano lo que lo hace grande a Dante Alighieri. Como segunda medida tenemos la sociedad. Hablamos un poco de la sociedad del medioevo y dijimos cómo no era solamente una época oscura, pues porque no se dio la ciencia, el arte y demás, pues que no fuera de corte litúrgico, de corte sacro, de corte religioso, sino que pues hubo uno que otro acierto en cuanto a la literatura. De hecho, es allí donde se hace una clara diferenciación. Nosotros estamos marcados por la cultura occidental, pero la occidental de la Europa del sur, es decir, nosotros venimos marcados por el cristianismo. Pero ¿qué pasó con los países que no se sometieron al cristianismo? Es decir, países eslavos, por ejemplo, que tenían otras creencias. Bueno, pues si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando de que hay una diferenciación entre la literatura del norte de Europa y la del sur de Europa, y dijimos que la del norte era un poco más fantástica, ¿no? Que estaba llena de leyendas rarísimas, que tenía monstruos, que tenía encantamientos, que tenía brujos, que era mágica y maravillosa. De hecho, de ahí parten las historias que nosotros conocemos todavía como la literatura nórdica. Dioses como Odín o como Thor parten de este tipo de creencias. Además, se junta entonces, hay un momento en el que se juntan estas dos literaturas en Alemania y la literatura del norte y la literatura del sur, que dentro de otras cosas es la literatura caballeresca, la literatura de salvar princesas, la literatura de salvar una nación porque está siendo asolada por los árabes que vienen a conquistar y no sé qué más, que se traen sus otras religiones y otras culturas, y bueno, esa era la literatura del sur. Y en el medio, por así llamarlo, es una conjunción entre las dos literaturas, la del norte y la del sur. Por eso vemos, por ejemplo, a un santo por ahí matando un dragón, cosas rarísimas. Bueno, pues eso es la literatura en cuanto a la sociedad, en cuanto al contexto sociohistórico en el que se va dando. Pero es importante que ustedes se peguen una leidita, lean qué es lo que pasa con la lírica en Italia, en Francia, en Inglaterra, qué es lo que pasa con la lírica también en Alemania. Bueno, es ahí cuando se da la literatura goliarda en Alemania, con la Carmina Burana, que por ahí escuchamos una que otra canción. Se la voy a poner en la descripción, una canción les voy a poner en la descripción para que tengan en cuenta de dónde viene todo este cuento de Carmina Burana y qué tan antiguo es. Ahí hay parte de todo este cuento en las guías, para que lo tengan en cuenta. Luego podemos hablar también un poco acerca de la épica y de cómo es que se diferencia entre la prosa y el verso, cómo es que se cantaba en verso para animar a sus héroes, las grandes gestas y demás, porque cantaban las proezas de estos caballeros, y además pues la que contaba, pero ya no cantarla sino contarla en prosa. Eso también aparece dentro del material.
Luego viene y nos propone hablar un poco acerca de la narrativa. Y en la narrativa tenemos historias que ustedes un poco han escuchado, como el ciclo artúrico, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda y todo ese cuento que, bueno, hace parte de la novela cortés, una novela cortesana, es decir, que habla de las cortes, valga la redundancia. Luego vienen las novelas caballerescas, que son las que narran todas las hazañas que van cumpliendo algunos caballeros. Es el mundo caballeresco el que nosotros tanto hemos escuchado y del que se burlaba Cervantes, que ya lo vamos a ver ahorita en Renacimiento cuando acabemos todo este cuento. Pues que por eso se volvió loco, y que porque leer muchas novelas de caballerías y demás, y Cervantes lo que hace es destruir la novela de caballería y proponer la burla, ¿no? La comicidad a partir de ella. Esas son cosas que ustedes se van a encontrar dentro del material. Hay que leerlo y leerlo bastante bien. Luego viene un poco el cuento medieval, y tienen un autor maravilloso para que lo tengan en cuenta, que es Giovanni Boccaccio, autor de el Decamerón. Son 100 cuentos que se narran justamente, pues, como criticando un poco a la sociedad del medioevo, criticando la parte litúrgica o la parte religiosa, criticando el ser humano de la época. Y bueno, pues ahí se los dejo, los cuentos de Canterbury, que también hacen parte de las ficciones cuentísticas del medioevo. Además de ello, también tenemos dentro de la narrativa, entonces tenemos narrativa, novela cortés, tenemos el cuento medieval, y también tenemos una que otra leyenda por ahí o novela corta que también pasaron a hacer eso. Hay una historia maravillosa que es Tristán y Isolda. Ahí les dejo en el material un poco también de esta historia, para que sepan un poco de qué va toda esta historia de amor trágica que se convierte en una leyenda y pasa nuestros días todavía como una de las historias de amor más importantes que ha tenido la historia. Se los dejo todo para que comiencen a consultar, para que comiencen a leer, para que comiencen a desarrollar los puntos. Están en orden, no hay una forma de perderse. Les voy a pedir que cuando terminen de hacer los puntos le tomen una fotico y me la envían al correo de la plataforma. No se los va a recibir por el correo electrónico, sino por el correo de la plataforma. Ustedes saben cómo entrar, saben cómo buscarme. Tómenle la foto al taller desarrolladito, y las preguntas que tengan me las van haciendo saber poco a poco. Hay unos puntos que dicen reúnase con un compañero y busque y demás. Eso no va a pasar. Sí, no va a pasar que reúnase con un compañero, ni siquiera por WhatsApp o por algún otro medio, no, nada de eso. Ustedes saltan ese punto, porque ¿qué le hacemos? No nos podemos reunir, pero sí me van a hacer saber sus inquietudes. Mañana voy a estar en la mañana, pues esperando a ver qué me van diciendo, qué se les va ocurriendo y demás. Cualquier cosita, estoy en la plataforma, voy a tratar de tenerles, pues, de estar muy pendiente de sus preguntas, de qué es lo que pasa con todo este cuento de la cuarentena. De pronto nos hacemos un directo y demás, pues eso depende de ustedes y qué es lo que necesitan. Y bueno, pues saben que cuentan con que yo les responda, ojalá en el menor tiempo posible. Búsquenme sobre todo en las mañanas. Eso es importante, que sepan que estoy para ustedes sobre todo en la mañana. Las tardes son más para otro tipo de trabajos, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima, y bueno, pues espero que tengan una feliz semana. Chao, juicio.